Es más, a la salida, tomándonos un tinto caliente, si usted se acerca y me dice, no estuve de acuerdo con esto que usted dijo, yo le digo, pues veámoslo, y nos sentamos un ratito y lo vemos. ¿Les parece? No hay lío, no hay problema. Solo que usaremos la Biblia como regla, como norma, para juzgar lo que en esta mañana estemos diciendo o escuchando. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, así que ruego su atención para la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y la Sagrada Escritura nos dice de la siguiente forma, así que quiero excusarnos porque no tenemos hoy el servicio de los videobines. La semana pasada tuvimos un inconveniente eléctrico y probablemente se fundieron los dos videobines. Un daño en una toma hizo que se electrizara el polo a tierra y eso generó un problema. Estamos tratando de solucionarlos. Esperamos el día domingo tener entonces a los hermanos de audiovisuales con las herramientas para que puedan ayudarnos con todo esto. Pero igual, cuando Jesús estuvo en esta tierra no habían tampoco videobines, ya no habían aparatos y multitudes lo escuchaban. ¿Ya? Entonces espero que ninguno diga, no, ¿qué pasó? No importa. Aunque estamos en el siglo XXI, usaremos herramientas del siglo XXI. No estoy proponiendo nada distinto. Así que, mis amados, dice la palabra de Dios. Me gustaría que alguien aquí en el auditorio se colocara en pie y pudiera leer con voz fuerte, ¿verdad?, esta porción de la Biblia. Vamos a escucharlo en labios de una mujer. En labios de una mujer que nos pueda ayudar con Romanos 12 del 1 al 2. Muchas gracias. Bien, entonces hemos leído Romanos 12, 1 y 2. Si alguno no pudo escuchar bien, quisiera repetirlo. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay cultos, amados hermanos, donde lo que impera no es la razón. Hay reuniones cúlticas, aún de la iglesia cristiana, donde lo que predomina no es el ejercicio racional, sino más bien lo que allí predomina son las emociones. Y yo creo que la iglesia está tratando, amados hermanos, de luchar si ofrece a Dios un culto racional o ofrece a Dios un culto emocional. Cuando miro el texto, a través de lo que el Espíritu inspiró a Pablo, nos está hablando Dios de presentar cultos racionales, no cultos emocionales. Un culto emocional es donde se le da prioridad a la exaltación de nuestras emociones, donde todo está pensado para satisfacer las emociones de la gente. Pero Dios no nos está hablando en esa dirección. Al observar bien el texto, nos está diciendo que si yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ese es el culto racional que Dios está demandando en esta parte de la palabra. Ahora, somos seres emocionales también. Lo que Dios quiere enseñarnos es que no debe predominar las emociones. Nos alegramos cantando. Bueno, al menos yo me alegro cantando. Usted probablemente también. Nos alegramos cantando, nuestras emociones, ¿verdad?, se agitan un poco. Pero no nos debe llevar a perder, amados hermanos, el orden. Nosotros debemos
No permitir que las emociones nos saquen del orden, porque 1 Corintios 14 nos va a hablar Dios de que Dios es orden primeramente. Por eso, cuando hay reuniones cúlticas en las que se exaltan las emociones, se exacerban las emociones, probablemente lo que hay es una gran histeria colectiva. Y algunos dicen, esa es la manifestación del Espíritu Santo. Pues permítame señalar que en la manifestación de emociones, esa no es la manera de juzgar si el Espíritu Santo está actuando u obrando de una manera extraordinaria. ¿Por qué razón? Porque si usted va a un estadio, a un partido de fútbol, ¿qué hay? O sea, el gol sería el medio que Dios usa o el Espíritu Santo usa para emocionar a los que están en un estadio. Yo no llegaría a pensar esa cosa. Quiero decir que allí la gente se emociona y la exaltación de las emociones no significa que necesariamente sea Dios por su Espíritu causando esa clase de emoción. Cuando nosotros estamos orando muchas veces y nos emocionamos en la oración, emocionarnos en la oración no significa hasta el punto de perder el orden, la razón. Gracias. Muchas veces la gente orando termina, amados hermanos, haciendo cosas que no son del todo racionales. Cuando Dios habló a través del apóstol Pablo de este tema, quiere que nosotros tengamos en cuenta. Y en esta mañana, al salir de este lugar, es que usted vaya teniendo en su mente claridad respecto a qué es un culto racional. Quizá usted, hermano, piense y diga, pero hablar de qué es un culto, eso suena a un rudimento ya de la iglesia. Y debo expresar que no es un rudimento. Ya lo vamos a desarrollar para que usted se dé cuenta que todos los días necesitamos aprender y aprender y aprender. Y que aunque creo que ya sé, lo que sé no es nada con lo que todavía puedo aprender, con lo que todavía puedo saber. Si alguno de los presentes se distrae mentalmente, probablemente su razón va a perder el hilo. Y la idea es culto racional, culto con entendimiento. Estaba por ahí elaborando una pequeña frase así como para recordar, y es que considero que emoción sin razón igual equivocación. Emoción sin razón igual equivocación. Es probable que usted va a un centro comercial y se emocionó viendo, no sé, un aparato de electrónica y tenía unos pesos en el bolsillo y como está emocionado lo compró. Y luego que ha llegado a su casa aterriza la razón. Y la razón le dijo, eso era lo del mercado. Eso era lo del sustento de sus hijos. Pero como se emocionó y no conectó las emociones a la razón, cometió una equivocación. Es probable que hombres y mujeres también enamorándose y dejándose llevar por la emoción que produce el enamoramiento, algunos han perdido la razón. Y al perder la razón cometen una equivocación. Ahora, la idea es que aun cuando somos seres emocionales, Dios nos ha hablado en términos racionales en la Biblia. Dios no ha presentado una sola proposición en la Biblia donde la razón, mejor, donde no se haya dirigido a la razón. Dios nos habló a nosotros a nivel de la razón, del entendimiento. Cuando la Escritura dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no está diciéndonos esto para que nos emocionemos, está diciendo esto para que entendamos quién es el creador. Ahora, si luego de haber entendido me gozo y siento esa alegría, es una alegría que se desprende del conocimiento, del entendimiento. No sé si he hecho algunas precisiones respecto a esto. Si hay preguntas, cuando nos tomemos el tinto, ¿verdad? Las vamos a poder resolver. Ahora, si hay alguien que quiera preguntar, con todo el gusto puede hacerlo. No importa si tengamos que suspender por un momento aquí la enseñanza. Bien,
Entonces voy a expresarlo en 3 puntos, los 2 versículos. El primero es un ruego apostólico. El culto racional es un ruego apostólico. El versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo, hablando a la comunidad de Roma, dijo hermanos. Y quiero hacer énfasis en la palabra que el apóstol usa, porque la expresión hermanos deja ver el nivel de relación que Pablo tenía con los destinatarios de la carta. Pablo no los está viendo como lejanos. Pablo está diciendo que son sus hermanos. Pero aún en ese nivel de relación, movido Pablo por Dios, quiere enseñarles acerca de qué es un culto racional. En el capítulo 12, que ha sido titulado como deberes cristianos, es un deber cristiano presentar a Dios cultos con entendimiento, pensados. Ya analizaremos otros aspectos cuando hablemos en el segundo punto acerca de ese sacrificio que está demandando aquí la palabra. Pero aquí Pablo dice hermanos. Para ser hermanos tiene que haber una condición. ¿Cuál es la condición para que seamos hermanos? Tener un padre común. O sea que hermanos significa somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos. Tenemos un mismo Dios. Nos dirigimos al mismo Dios. Presentamos culto al mismo Dios. En esta sociedad, amados hermanos, de nuestros tiempos, si viajáramos a otras partes del mundo, encontramos unos cultos que son irracionales. Estoy hablando de las religiones, por ejemplo. La India tiene cualquier cantidad de religiones. Ustedes saben que allí, por ejemplo, hay un grupo que adoran al toro sagrado. Para nosotros es sagrado el toro en la mesa, ¿verdad? Pero para ellos, estos animales son sagrados. Como vamos en Colombia, los perros van a terminar también teniendo altar. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Perdónenme, otra vez me metí con los perros. Es importante entender que hay cultos irracionales. Usted probablemente ve a una persona arrodillada frente a una piedra y quizá usted diga, pero no puede ser que un ser humano con sus 5 sentidos se postre ante una piedra a pedirle algo, a hablarle algo. ¿Nosotros vemos eso como racional o irracional? Irracional. La piedra no le oye, ¿verdad? Es más, la piedra es inferior a él. Él es superior en el nivel de creación. Algo irracional. Pablo dijo que esa irracionalidad se deriva del pecado. Romanos capítulo 1, cuando dice que los hombres, en vez de adorar a Dios, de darle gloria y de darle gracias, ellos terminaron adorando a los animales, reptiles, cuadrúpedos, cualquier clase de animal. Pablo dice eso, al hombre mismo inclusive. Quizá nosotros decimos, yo no soy tan idólatra ni adoro esa clase de cosas, pero como hablábamos el viernes, probablemente hay otra clase de adoración. A veces se adoran los predicadores, se adoran los líderes, se adoran las iglesias, se adoran, y el único que merece adoración es el creador del cielo y de la tierra. El único, hermano. A las personas todo nuestro respeto, nuestra consideración, pero adoración y exaltación solo a Dios. ¿Les parece? Respeto a los demás, no importa el título, el dinero, el apellido que tenga, no importa, respeto al otro. Pero a Dios, solo al Señor tu Dios, adorarás. Bien. El ruego apostólico dice, por las misericordias de Dios. Y quiero hacer aquí, amados hermanos, claridad a algo. Cuando hablamos de misericordia, usted debe tener en cuenta que misericordia es a lo que el hombre pecador apela cuando se acerca a Dios para no ser eliminado. A ver si me hice entender. Si yo como pecador me acerco a Dios,
La santidad, la gloria de Dios me elimina, me mata. Algo así como usted, por ejemplo, acercarse al sol. Si eso es que estamos, no recuerdo si alguno tiene el dato, a cuántos kilómetros estamos del sol. Y si nos exponemos como en un día como el de hoy, y exponemos nuestras pieles delante de un sol así, a la tarde tendremos problemas en la piel. Ahora imagínense acercándonos al sol. ¿Qué no creen que el sol nos aniquila? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos resistir semejante temperatura. Ahora, en el caso de la santidad de Dios, nuestro pecado nos hace, amados hermanos, no dignos de presentarnos ante Dios. Por eso, para presentar culto a Dios, el creyente debe tener en cuenta que solo es posible por la misericordia de Dios. Eso significa que ninguno puede venir a presentar culto a Dios confiando en lo santo, en lo justo, en lo recto que es, en lo íntegro que es. Porque cualquiera que se acerca a Dios confiando en que es justo, santo, recto e íntegro, se está equivocando. Solo es posible por la misericordia de Dios. Ahora, también es importante entender que la mayor expresión de la misericordia divina es Jesucristo mismo. Él es la manifestación más grande de la misericordia de Dios. Solo puedo acercarme a Dios en culto racional cuando yo sé que voy solo, porque Cristo es el medio a través del cual yo puedo rendir ese honor, esa alabanza y esa exaltación a Dios. Quiero que lo veamos rápidamente. Hebreos capítulo 9, versículo 7 al 14, dice así la Sagrada Escritura. En Hebreos, en el capítulo 9, señala el escritor de esta carta diciendo, capítulo 9, versículo 7. Pero en la segunda parte, y hago la aclaración porque usted de pronto dice, bueno, ¿de qué segunda parte está hablando? Está hablando del tabernáculo. En el tabernáculo había una primera parte donde entraban los sacerdotes todos los días, pero en la segunda parte, que era el lugar santísimo, entraba el sacerdote solo una vez al año. A esa segunda parte se refiere aquí el texto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ese era un culto de animales muertos que se ofrecían a Dios. Pero el sacerdote solo podía entrar al lugar de la presencia de Jehová en el tabernáculo una vez al año. Y para poder entrar, ¿con qué iba? Con sangre, la sangre de un cordero. Solo por medio de esa sangre él podía entrar vivo y salir vivo. Cualquiera, a propósito, hago un paréntesis, la lectura, ya vamos en Levítico. Hoy corresponde el capítulo 16 al 22 de Levítico. Estamos leyendo 7 capítulos diarios desde el 7 de enero y no es nada supersticioso usar el número 7, solo es para recordar, para mantener la recordación. 7 capítulos diarios, los 7 días de la semana. Cierro el paréntesis. Quienes han estado leyendo, entonces ya han contemplado esto en la Escritura. ¿Qué? Que si el sacerdote se le ocurría entrar sin sangre, significaba que entraba confiando en su propia justicia e iba a morir en el lugar santísimo. Entonces él entraba con la sangre que después de degollar al cordero paraban la sangre y él entraba con esa sangre para colocar en algunas partes del arca del testimonio. Así estaba ordenado por Dios. La sangre le garantizaba entrar vivo y salir vivo, gracias a la muerte del cordero. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, y solo por la muerte de Cristo, solo por la muerte de Él, usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios y no ser
eliminados. ¿Queda clara la idea? Solo porque Cristo murió y porque la sangre de Cristo ha sido rociada sobre quienes han rendido su vida delante de Él por la gracia y la misericordia, porque Dios así lo determinó antes de que el tiempo existiera. Esas personas pueden acercarse a Dios, pero se acercan solo porque Dios aplicó la sangre de su Hijo sobre ellos, sobre nosotros en este caso. Bien, veamos también lo que dice el versículo 19 allá en Hebreos, para seguir teniendo claridad. En el versículo, creo que no es 19, es 10:19 de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya lo encontraron. Ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Esa expresión lugar santísimo significa la misma presencia de Dios. Pero mire que dice que tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Jesucristo. Voy a decir algo con mucho respeto. De pronto usted dice, voy a dar una ofrenda para que Dios me reciba delante de su presencia. Mire, su plata y mi plata no sirven para yo ganar el favor de Dios. Eso sucede en una sociedad como la nuestra, que con dinero se obtiene todo. Pero en el reino de Dios es la sangre de Jesucristo. Si fuera por dinero, unos podrían entrar y otros no. Pero la sangre de Jesús permite que el indigente, que el pobre, que el rico puedan ir a la presencia de Dios por el mismo medio, la sangre del Señor Jesús. ¿Queda clara la idea? Ahora, es importante también observar lo que sigue diciendo ahí. Por el camino nuevo y vivo que nos abrió Él a través del velo, esto es su carne, o sea, su propio cuerpo en sacrificio, rasgado en la cruz. Se abrió el velo y ahora accesamos a la misma presencia del Dios eterno. Estoy hablando del culto racional. Alguien que se acerca para rendir culto a Dios debe tener en mente esto. Solo por la sangre, solo por el sacrificio de Cristo, solo por los méritos de Él es que yo puedo presentarme en esta mañana de domingo para ofrecer a Dios culto racional. Bien, el segundo punto es una presentación de nuestro cuerpo. Ahí en el versículo de Romanos 12. Una presentación de nuestro cuerpo. Dice el texto al pie de la letra: que presentéis vuestros cuerpos. El pastor Félix, Dios lo llevó a Santander por allá en los 80, y entonces en esa época conocimos del Señor. Estoy hablando de conocimos mi familia y otros hermanos. Hacíamos unas veladas toda la noche. Cantábamos, orábamos, tomábamos caldo, chocolate. Era bonito. Me acuerdo tanto en alguna ocasión que alguien dijo: yo no los puedo acompañar, pero voy a estar en espíritu con ustedes. Mas sin embargo, los cristianos no creemos en el desdoblamiento. Pero algunos hermanos no vienen el domingo a la iglesia porque dejan sus cuerpos bajo las cobijas y en espíritu se trasladan al templo. Así que, hermano, por favor, si al lado suyo hay una silla vacía, es probable que algún espíritu de algún hermano esté ahí. No, estoy echando broma. Mire, el culto racional implica que yo debo presentar mi cuerpo. No hay opción. Si alguno dice: pastor, a mí me enseñaron que es válido de pronto no ir en espíritu, acompañar a los hermanos en espíritu. Llame mañana a las 6 de la mañana a su jefe y dile: jefe, hoy voy a ir al trabajo en espíritu. Voy a dejar mi cuerpo en la casa. Y el jefe le va a decir: aquí lo queremos en cuerpo presente. Aquí usted significa
es importante en la empresa si está en cuerpo presente. Hay hermanos que les cuesta trabajo presentar su cuerpo. El culto racional implica la presentación de mi cuerpo al Señor. Esto tiene mucho de dónde cortar. ¿Por qué razón? En la época de la cual Pablo fue partícipe, había una influencia siglos atrás de una escuela filosófica de los griegos llamada los epicúreos. Los epicúreos habían dicho algo así como: el cuerpo es malo, la materia es mala. Ustedes saben que ese es pensamiento griego. La materia es mala, pero el espíritu es bueno. Entonces ellos decían que en sus cultos a sus deidades lo mejor era no presentar el cuerpo, porque el cuerpo era malo. ¿Cómo voy a presentar algo malo al Dios al que adoro? Conceptos equivocados. Ahora, ellos decían: pero mi espíritu, mi alma, pensamiento platónico, hace parte del mundo de las ideas y por lo tanto es lo verdadero y es lo puro. La materia es mala. Sócrates llegó a afirmar que el cuerpo material, nuestro cuerpo, el soma, era la cárcel de la esencia espiritual del hombre. O sea, bajo esas ideas, entonces, algunos en la época que iban a sus cultos, ¿sabe qué hacían? Iban en espíritu. Mandaban el sacrificio. Pero ellos sus cuerpos los dejaban mejor en las tabernas. Con ese cuerpecito malo hacían muchas cosas malas, porque ellos creían que no era necesario santificar el cuerpo. Pero aquí la Escritura nos está invitando a pensar de manera diferente, a no ser guiados por esa línea de pensamiento equivocada. No es la revelación de Dios. Entonces Pablo le dijo: ustedes, si van a presentar culto racional, se van a presentar con su cuerpo. ¿Qué pasaría, estimada esposa, si de pronto en la noche el esposo le dice: esposita, hoy la va a acompañar mi espíritu, mi cuerpecito lo va a llevar para otro lado? Es probable que tenga serios problemas por esa clase de desdoblamiento. Bien, amados, presentar el cuerpo, eso nos lleva a pensar: ¿qué concepto da la Biblia acerca del cuerpo? Y quiero que usted observe rápidamente 1 Corintios capítulo 6 versículo 13. Hemos de pensar bíblicamente, hemos de ofrecer a Dios cultos según la Biblia, no según lo que nosotros razonemos fuera de la Biblia. Aquí, cuando hablo de culto racional, es razonando la Biblia, razonando la enseñanza o la revelación bíblica. 1 Corintios capítulo 6 versículo 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Después de ese punto seguido dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pregunto: ¿para quién es el cuerpo? ¿Entonces es malo? No, el cuerpo, Dios hizo el cuerpo humano del polvo de la tierra y vio Dios que era bueno. Y si Dios dijo que era bueno, es bueno. Usted dirá: pero después pecó el hombre. Sí, pero el cuerpo sigue siendo bueno en el sentido de que es Dios el creador, y de Dios no se desprende nada malo. ¿Está clara la idea? Entonces, 1 Corintios dice: el cuerpo es para el Señor. Luis Miguel hablaba el domingo anterior acerca de la actitud correcta. Y amados hermanos, creo que a veces nosotros los cristianos fallamos en presentar nuestro cuerpo al Señor tal como lo exige esta palabra. 1 Corintios dice: el cuerpo es para el Señor. Pero algo más también nos enseña este pasaje bíblico. Quisiera que observara el versículo 14. 14 dice: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, ¿no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Son preguntas retóricas que hace Pablo. ¿Cuál sería la respuesta? Obviamente que no. No voy a quitar mi cuerpo, que es miembro de Cristo, para compartirlo con una ramera, porque eso es contrario a la voluntad de Dios. Ahora, también el versículo 19 y versículo 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mire cuánto dice este versículo. ¿Qué está diciendo? Que el templo del Espíritu de Dios es nuestro cuerpo. Yo no sé, yo quisiera que por un momento pensara, entonces, ¿cuán importante es nuestro cuerpo? Está diciendo que es la morada del Espíritu Santo de Dios. Ni siquiera estas 4 paredes importan. Lo que más importa para Dios es su cuerpo. Y en esta mañana, a través de esta palabra, nos está diciendo: yo quiero es su cuerpo, porque ese es el templo de mi espíritu. También nos deja ver el mismo versículo. Ahora perdí la cita. El 20. El 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Luego dice, el cual está en vosotros, hablando del Espíritu, el cual tenéis de Dios. ¿Quién? El Espíritu. Dice, y que no sois vuestros. En otras palabras, el cuerpecito que usted tiene no es suyo. ¿De quién es? De Dios. Yo sé que hablando ya de esposos, hay otra apreciación, porque la Biblia nos da una enseñanza respecto a eso. Pero aquí hay que tener en cuenta, amados, y es que su cuerpo no es suyo. No sois vuestros, sois de Dios. Por eso es que hay que tener en cuenta acerca de cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo usamos nuestro cuerpo. Quizá el descuido de nuestro cuerpo terminaría siendo un pecado también delante de Dios. En esta cultura existe un culto al cuerpo. Creo que es el llevar también a un extremo el cuidado del cuerpo, pero no lo hacen tanto por cuestiones de salud. Hoy por hoy el cuidado del cuerpo es porque hay que ser bellos, hay que ser hermosos. Y entonces vemos a los gimnasios, los nuevos templos del culto al cuerpo llenos. Y no es pecado ir a un gimnasio. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si usted lo hace por salud, glorifica a Dios. Pero si lo hace por la vanidad, por querer mostrar cuán bello o bella es, aunque hay que cuidar la belleza física, porque el cuerpo es bello y hay que cuidarla. El problema es cuando eso se nos vuelve, nuestro cuerpo se vuelve nuestro propio Dios y terminamos rindiendo culto a nuestro cuerpo. Eso es pecado. Pero cuidarlo no es pecado. Entonces por eso hay que cuidar el cuerpecito. No importa, Dios me dio a mí un cuerpo no tan grande, pero me toca cuidarlo. A otros Dios les dio un cuerpo de más talla. Cuídelo, así lo quiso Dios. No importa si tengo más kilos, menos kilos, si soy más alto, más bajito, si el color de mi piel es este. Soy templo del Espíritu Santo. Ya creo que no debería haber, amados hermanos, discriminación. Dios no hace esa clase de discriminación que hacen los seres humanos. Él puso el Espíritu Santo en cuerpos delgados y en cuerpos no tan delgados. Dios puso, amados hermanos, su Espíritu Santo en personas de piel negra y en personas de piel blanca. Si quisiéramos hablar entonces de igualdad, de democracia, creo que eso nos ayudaría a pensar. Creo que Dios da a todos según su inmensa bondad y misericordia, sin discriminar a nadie por estas cosas. Bien,
Ahora, el texto dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando a usted le entregan algo que no es suyo, usted tiene la obligación ¿de qué? De cuidarlo. Entonces el hermano Aníbal le presta el carro al hermano Jonathan. El hermano le prestó el carro. Y Jonathan coge el carro de Aníbal y hay una frase que dice, le dio como a violín prestado. ¿Han escuchado ese adagio? ¿Qué significa darle como a violín prestado? Duro, de forma irresponsable. ¿Sabe? Esa persona es un irresponsable. Cuando a usted le prestan algo, debería ir al libro de la ley. Porque en el libro de la ley dice que si a usted le prestan algo y eso se daña, usted debe arreglarlo. Ahora, si el dueño va, si Jonathan va manejando y el dueño va en el carro, la ley tiene otro señalamiento. Pero qué bueno es ir a mirar esos principios que están allá en el libro de la ley. Jonathan debe cuidar el carro de Aníbal, porque no es suyo, hermano. Y aún siendo suyo, entre comillas, debe cuidarlo. A veces uno le dice a otra persona, le presto esto, cuídelo como si fuera suyo, y uno no sabe si él cuida las cosas de él. También, uno no sabe qué hacer. A veces uno supone. Pero bien, también el texto nos invita, amados hermanos, a presentar mi cuerpo, ya lo dijimos. Entonces, hermano, el día domingo, quiero hacer un énfasis aquí. El día domingo es el día del Señor. En el siglo pasado era así. En los siglos anteriores era así. El día domingo es el día del Señor. ¿Sabe qué significa cuando usted toma algo que no es suyo? Bueno, podríamos mencionar muchas cosas. No insultemos a nadie. Quiero decir es, cuando dice la Biblia que el día domingo es el día del Señor, significa que le pertenece. Pero algunas veces nosotros tomamos el día del Señor para hacer aseo. Los invito a volver a leer el Antiguo Testamento porque nos da principios. Obviamente allá hay unas formas de vivirlo diferentes, pero los principios son universales. Y nos toca volver a principios de la palabra. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo del Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado, en Él no hay sombra de variación ni mudanza. Él sigue siendo eternamente así para siempre. Le hemos cogido tanta confianza a Dios porque Dios no ha eliminado a nadie. Cuando Dios ordenó los 10 mandamientos, dijo: santificarás el día de reposo. Ese es mi día. En ese día van a descansar. Pero tenemos una idea de descanso equivocada. Para algunos dicen: hoy día de descanso, hoy día domingo, día de descanso. No hay mejor lugar para descansar encima de un colchón super pilo, ¿verdad? Unas cobijas deliciosas. No hay mejor manera para descansar, pesar alguno. Y el Señor dijo: listo, yo hice ese día para que ustedes descansen, para que descansen sus empleados, para que descansen sus animales. Todo eso dice allá en el libro de la ley. Ese día lo van a dedicar a mí. Usted dirá: bueno, Dios, aquí bajo las cobijas yo te dedico este día. Hay que presentar el cuerpo. Ahora, pero quiero decirle algo más. Ellos en el día de reposo debían presentarse ante el Señor. Jesús no cambió el discurso. Él dijo: ¿hay alguno cansado y trabajado entre ustedes? Venid a mí. No dijo: quedaos bajo las cobijas encima del colchón. Él no dijo eso. Ahora, hay hermanos que podrían pensar: no, pero yo fui el domingo pasado. ¿Respiró ayer? ¿Por qué no amanece hoy con la actitud de: yo respiré ayer, hoy no quiero respirar? Porque no podemos. Con esto quiero solo decirles es: la iglesia del Señor,
Debe volver a los principios del Señor y debe ofrecer el culto que es del Señor a la manera que el Señor así lo establece. Nosotros hemos cambiado los protocolos para acercarnos a Dios, pero Dios no cambia sus protocolos, Dios sigue siendo el mismo. ¿Sabía una cosa? En el libro de Éxodo, Dios ordenó a unos personajes, les dio sabiduría para hacerle las vestiduras a Aarón y a sus hijos. ¿Ya pasaron por ahí? 7 por 7. Las vestiduras, ¿quién dijo cómo debían de hacerse las vestiduras? Dios. ¿De qué color? Dios. ¿De qué materiales? Dios. E hicieron las vestiduras y se las colocaron a Aarón y a sus hijos, según el diseño de Dios. Hay hermanos que dicen, no importa la forma en que yo me presente ante el Señor. Y quiero decir que Dios sí ha dicho que a Él sí le importa. Una vez estuve en cierto lugar y a ese lugar, ahora seguramente estoy juzgando y me estoy equivocando, pero vi llegar algunas personas en pantuflas y en pantaloneta. En pantuflas y en pantaloneta al culto. Cuando usted lo invitan a un matrimonio, ¿no le ha dado por irse en pantuflas y en pantaloneta a un matrimonio? ¿A unos grados? ¿Verdad que no? Nosotros decimos la pantaloneta y las pantuflas están bien ¿dónde? Para la piscina, de pronto en nuestra casa cuando nos levantamos, todo eso está bien en nuestra casa. Pero cuando nosotros nos acercamos a ofrecer culto, la palabra culto significa acción que acomete una persona en honor, en exaltación a su Dios. Es una ofrenda a Dios, eso es culto. Entonces Dios quiso que los sacerdotes se presentaran ante Él de la manera que Él quiso. No significa que ahora nosotros, los que predicamos el evangelio, nos toque vestirnos a la manera de Aarón. Pero el principio dice, Dios sí está diciéndonos que para Él debemos presentarnos, ¿cómo diría? Procurando lo mejor. No sé si me hice entender. Bueno, de forma excelente. ¿Sí? El Señor le dijo, porque esas vestiduras son para honra y hermosura. O sea, algo así como que usted dice, esta es la pinta con la que me veo mejor. Quiero ir así delante del Señor hoy. ¿Sí? Porque si a usted lo invitan a una entrevista con un personaje importante de la ciudad, ¿cómo va? Ahora usted dirá, está llevando las cosas al extremo. Sí, tal vez. Lo que quiero decirles es, tengamos cuidado de todas maneras. ¿Les parece? Tengamos cuidado. No pasemos por alto tan rápido. Entonces, además de eso, dice el texto, en sacrificio. ¿Alguien me puede ayudar a definir la palabra sacrificio? ¿Qué entiende usted por sacrificio? Esforzarse. ¿Qué más? Dejarlo todo. Implica esfuerzo. Incluyéndolo, o sea, todo hasta la vida misma. Ahora, sacrificio. Voy a poner un ejemplo bastante práctico y quizá un poco tonto. Pero resulta que la hermana Elena tiene allá en el patio de su casa unas gallinas. Y el pastor Víctor le dijo que iba a visitarla. Y entonces la hermana ese día, sabiendo que, es más, se despertó pensando, hoy viene el pastor Víctor a visitarme. Pensó en las gallinas también. Cogió una de las mejores gallinas, la arregló, la preparó y la presentó.
Sacrificio tiene que ver con ofrenda dedicada. ¿Ya? Ahora, en este caso, lo que más cuidamos será nuestro. Y Dios nos está diciendo, todo lo que me dan está bien, pero no es suficiente. Yo estoy pidiendo su cuerpo. ¿Ya? La hermana Elena, ahora, para ella preparar esa gallina, la movió, o sea, como eso diciendo, me toca darle algo de comer al pastor que lo veo delgado. No, ella lo hace por puro amor, o sea que el sacrificio debe ser presentado en amor. Cristo es el sacrificio, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio en sacrificio a su hijo. La hermana no fue que le costó un esfuerzo tremendo coger la gallina y que el sacrificio es el esfuerzo que tuvo, no, sino que la movió a hacerlo. ¿Y a ella la movió qué? El amor. De tal manera que cuando yo presento mi cuerpo debo estar pensando que lo hago porque amo a Dios por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. El día de hoy domingo, amaneció como para ciclovía, como día domingo para parque. Digo esto es porque hay hermanos, aquí de pronto no, pero he escuchado hermanos que dicen, hoy está el día bueno para esto. Dependiendo de cómo estén las nubes, los rayos del sol, el día es bueno para unas cosas y es bueno o para otras, dependiendo de esta circunstancia. Y hay algunos dicen, hoy es día para culto, o día para esto, o día para aquello. La verdad es que no importa cómo estén las nubes ni los rayos del sol, debemos tener en cuenta el día del Señor. Ya quiero llamar la atención a esto. Ahora, una hermana me dijo esta mañana, en el lugar donde estaba predicando, dijo estas palabras: pastor, pero si yo tengo aseo acumulado el día domingo, ¿usted no cree que yo puedo orar antes de hacer aseo y ofrecer entonces esa oración al Señor? Yo le dije sí, pero olvidó algo también que dijo el Señor: 6 días trabajarás. O sea que usted debió haber pensado el aseo en los 6 días. ¿Sí me hice entender? Para que el día del Señor sea el día en el que usted tiene mayor libertad para ofrecer a Dios. Si tenemos cosas acumuladas, tareas, trabajos de estudio de la universidad, del colegio, bueno, todo esto que tengamos ahí acumulado significa que usted hizo mal uso de los 6 días de trabajo. ¿Clara la idea? Bueno, ahora, mi deber es enseñar. De ahí para allá usted tiene una responsabilidad. Yo no podría forzar a nadie a hacer nada. Yo solamente puedo enseñar. De ahí para allá usted tome lo que considere. Pero voy a decirle algo: no vaya a botar el niño que metió en la bañera, no lo vaya a botar con el agua sucia. Saque al bebé, por favor. Lo que le estoy diciendo es: analice bien qué es palabra de Dios, tómelo, no lo vaya a botar, no lo vaya a desechar, porque al desechar las palabras de Dios no desecha a hombre alguno, desecha a Dios. Entonces ese sacrificio significa el amor, pero ese sacrificio me está diciendo a mí la palabra de Dios que debe ser vivo. Sacrificio vivo. Ellos presentaban antes corderos muertos, cabras muertas, bueyes muertos, pero ahora Dios está diciendo: ya no se necesitan más los muertos, porque ya murió el sacrificio, o mejor, el cordero perfecto. Ya no hay que matar corderos, ya no hay que matar ovejas, tampoco se degolle usted, ¿verdad? Ahora la idea es que usted se presente vivo. Dios nos dio este día, hoy estamos vivos, hermano. Dé gracias a Dios porque está vivo. Con la vida lo tiene todo. ¿No tiene la vida? ¿No tiene? Nada en absoluto. Entonces, preséntese con esa vida. Hay por ahí una serie en televisión de muertos vivientes, ¿no? Algo así como zombies. De zombies. Walking Dead. Muertos que andan. Y quisiera es que los hermanos, por favor, cuando vengamos al Señor, a la presencia de Dios, al culto que ofrecemos, vengamos como vivos, ¿sí? Con la actitud correcta. No hay más
No hay cosa que contagie más a un hermano que va con vida a ofrecerse a Dios en ofrenda al Señor. Y no va de pronto como que lo llevan a la fuerza, como al cordero, al de 4 patas, que ese sí, ¿verdad? Él como que presentía que lo iban a degollar y hacía toda la fuerza para no ir. No debe ser así, amados hermanos, porque Dios ya no quiere sacrificios de esa manera. Quiere sacrificios vivos, santo. Eso significa consagrado, apartado, dedicado. Su cuerpo debe dedicarlo a ese culto racional, que usted pueda decir el día sábado: mañana me presentaré delante de Dios, llevaré mi cuerpo lo mejor posible. ¿Sabía una cosa? Entre el altar del holocausto y el lugar santo había una pileta. En la Biblia aparece como el lavacro o la fuente de bronce. ¿Ahí qué había? Agua. ¿Sabe qué es el mensaje? Que el sacerdote, cuando salía de acá e iba para el lugar santo, tenía que pasar por la fuente y era echarse un bañito, o sea, bañarse lo que se había de pronto ensuciado. Él ya había ido limpio, bañado, pero ahora debía lavarse las manos, lavarse los pies para entrar al lugar. Por una sola razón, no por el lugar, sino por quien habita el lugar, el Dios eterno. Ahora, qué bueno levantarse uno el día domingo y echarse tremendo baño, ¿verdad? Bañarse bien. Usted dirá: uy, pastor, nos está ofendiendo. No, yo sé que ustedes todos están súper bañados. Lo que quiero decir es que no pierdan esa costumbre. Que por más pereza, ¿verdad? Usted diga: es que voy a la presencia de Dios. Esposa, ¿qué pasaría si su esposo viene del trabajo todo sucio, lleno de tierra, de grasa, y quiere intimar con usted? No sé si me hice entender con la idea. Usted se arregló para esperar a su esposo, se bañó, se vistió, se echó perfume para esperar a su esposo, y su esposo viene sucio, sudado. Hay olores extraños que salen de su cuerpo. Él quiere intimar con ella. Creo que algunas mujeres tal vez lo hagan, pero cuánta... Ya no hay sacrificio, ahí ya no hay sacrificio, hermana. Porque no es con amor, ¿verdad? Eso parece más una violación, ¿verdad? Porque ella no desea, solo por evitarse un problema. Oí a la hermana, una doctora, ella hablando de este tema, y decía: esposo, báñese. Si hay intimidad, bien, usted está listo para la intimidad. Si no hay intimidad, durmió limpio. No pierde, usted no pierde. Bueno, esto también va para las hermanas también, pero bueno, voy a cerrar ya. El sacrificio debe ser vivo, o sea, su cuerpo debe ser presentado vivo, santo, y dice agradable a Dios. Así como el esposo agradable a su esposa, o el cuerpo de la esposa agradable al esposo, de la misma manera usted se presenta agradable a Dios. El culto racional está pensado en Dios y no en las personas. No venimos a presentarnos aquí para agradar al otro, porque el culto racional significa: yo solo tengo una verdadera intención, y es ser agradable a Dios. ¿Está bien? Es probable que algún hermano diga: bueno, no está bien que el pastor, todos los muchachos aquí se presentan con vestido y todo esto. Eso ya pasó de moda. Los sacerdotes pasaron siglos y les tocaba usar la misma, porque Dios no lanza nuevas modas. O sea, los únicos que no podían cambiar la moda eran los sacerdotes cuando se presentaban ante Dios. Usted dirá: uy, qué feo eso. Yo no quiero decir que siempre tengamos que presentarnos así. Eso no,
la corbata ni el vestido hace, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo es, probablemente mañana será de otra manera, pero intentemos hacerlo lo mejor. Pues usted está muy bien presentado, así, no necesariamente tiene que venir con vestido. Lo que estoy diciendo es, piense, cuando esté abriendo el closet, me voy a alistar para culto, me voy a presentar ante el Dios eterno. ¿Con qué me presentaré? Agradable a Dios. Es Él el quien debe ser agradado. Hay canciones que se cantan que usted dice, no me gusta. No, es que no es para usted, hermano, qué pena. Un día de esto le ofrecemos una serenata. Trataremos de preguntarle qué canciones le gustan. Pero el culto está pensado para Dios. Y el trabajo que hacen los chicos aquí cuando las instrucciones son, piensen en Dios, canciones que puedan ser agradables a Dios y no que a nosotros nos gusten. El culto racional implica renovación del entendimiento. Eso es lo que dice el versículo 10. Con el entendimiento renovado, no os conforméis a este mundo, sino por medio de la renovación del entendimiento, no de las emociones. Quisiera no pecar al decir esto, pero si hiciéramos cultos aquí donde estimuláramos las emociones, no cabría la gente en este salón. Porque la máxima de René Descartes de pienso luego existo ya no tiene sentido en esta generación. Ahora es siento luego existo. La gente está por sentir, quiere experimentar nuevas cosas, por eso consume sustancias con el ánimo de experimentar nuevas cosas. Ha cogido un cable eléctrico, un cable positivo de la energía eléctrica. ¿Quiere experimentar algo? Quiero decir, el Señor quiere antes que sentir, que entendamos. Entender. ¿Quiere estar en pie?